demonizar una persona simplemente por el hecho de que se cambió de bando, porque en sí ese fue el pecado de Donald Trump. No sabemos todavía, no tenemos los hechos, cuando todo el mundo sabía que hubo un atentado contra la vida de un expresidente. Eso deja mucho que decir de la animosidad que todavía ni con una bala en la cabeza de un expresidente ceden. Esto es una señal de que yo estaba segura que hasta la gente va a estar pensando 2 o 3 veces. Ay, si fue verdad, si fue correcto, si no fue correcto, porque esos minutos lo que dan paso es para ver. Estuvimos escuchando gente especialista en seguridad y decía, supuestamente tenían que esperar y con clearance. ¿Y que clearance de qué? Casa llena. A esta hora de la mañana, listos para hablar con nuestra amiga, la licenciada Ivette Montes. Asunto legal. Buenos días, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, los amigos de Nueva Vida y Fernán y los muchachos que están por allí. Saludos, un abrazo. Claro que sí, licenciada. Tenemos a Moraima de vacaciones esta semanita, pero estamos por acá. Y el tema, pues, sin duda alguna, yo sé que siempre tú nos traes uno, pero un comentario del ambiente que tú entiendes que hay con este intento de asesinato de Mr. Donald Trump y lo que implica para, ¿verdad?, para los que somos pro vida, llamados conservadores, que creemos en libertad religiosa, porque el cuco que han creado de Mr. Trump, a mí me parece que esas posturas de él han jugado un papel como para ponerlo en una, ¿verdad?, en un, qué sé yo, en un panel de fusilamiento, es que pudiésemos llamar, porque se ha alineado muchas de las posturas de él durante su presidencia y lo que sigue diciendo, con posturas conservadoras que lo han criminalizado más, entiendo yo, donde el exageramiento llegó a lo que pasó este fin de semana. ¿Qué comentario merece de tu parte, Ivette? Ciertamente, esto fue, yo lo que pienso es que un atentado contra un expresidente, eso es un atentado contra la democracia. Y ciertamente esto fue una película en su, ¿verdad? Estamos haciendo historia, nosotros estamos viviendo un momento, tiempos históricos, porque hace más de 40 y pico de años no ocurría una noticia como esta, pero antes no había tanto medio de comunicación y una de las posiciones más fervientes del expresidente Donald Trump es que los medios de comunicación eran una amenaza contra la nación. No sé si, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que siempre él decía, y ciertamente la invitación diaria por años a demonizar una persona simplemente por el hecho de que se cambió de bando, porque en sí ese fue el pecado de Donald Trump. Donald Trump cambió de bando político y él, como dice muy bien, él apoyaba a muchas facciones, pero obviamente se inclinaba a las posturas más liberales y de alguna manera por eso es que en el 2016 estaba como enemigo de todos, porque ni los conservadores, muchos de ellos no creían que realmente esta era una persona que pudiese representar un cumplimiento como político de unas políticas donde decía la nación está en decadencia, ¿no? Así que lo más triste es que vemos que los enemigos, ¿verdad?, ya sea los que lideraron y liderean la narrativa más influyente del mundo, que es la americana, los medios de comunicación, y los acólitos, las personas que también han recibido esa información, ya sea por redes sociales, ya sea por medios locales, porque estos son cadenas, ¿no?, que repiten un libreto, y ciertamente hemos visto que continúan diciendo qué pena que falló el blanco. ¿Qué tú crees? Qué pena que falló el blanco. Es una desgracia para la nación, pero es un despertar para muchas personas. Yo espero que eso no, ¿verdad?, corra hasta acá y que el ambiente político nuestro
no sirva de caldo de cultivo, porque tenemos equivalentes aquí de voces conservadoras. Joan Rodríguez Bebe es muy vocal, Lizzy Burgos es muy vocal. Se le achaca precisamente en muchas plataformas de medios importantes en Puerto Rico de estar en un lado radical, que son enemigas de la mujer, que son enemigas de la libertad de la mujer, por el mero hecho de ser antiaborto y provida. ¿Verdad? Un activista este fin de semana va y hace unas denuncias donde él entiende que está, su vida corre peligro por el mensaje de lo que él le llama a los fundamentalistas. Yo espero que nunca permee, y ahora que estamos a 4 meses de las elecciones, 4 meses y medio de las elecciones, que nunca aquí, con la tremenda crisis de salud mental que tenemos en Puerto Rico, haya nada que se parezca a lo que el fin de semana experimentó Donald Trump y que el mundo fue testigo, ¿no?, de todo esto. Yo espero que aquí, vuelvo y repito, con la crisis de salud mental que tenemos, no se caldeen los ánimos en el ámbito político para que voces conservadoras, que ya están activas en la plataforma política en Puerto Rico, como sabemos, vaya a haber siquiera un acto de violencia. No pensar en un tiroteo ni un arma de fuego que se dispare, ni siquiera una agresión física con las manos, porque sería como que impensable que nos pase eso a nosotros acá. Bueno, nosotros volvemos al punto 1. Nosotros tenemos, como bien tú dices, los equivalentes de los medios de comunicación en Puerto Rico, incentivando la misma retórica que los medios, no que tienen más vistas, porque las encuestas han establecido que unos medios como CNN, que todo el mundo piensa que son grandes medios con unas grandes audiencias, no tienen esas audiencias. Aquí uno de los riesgos y los cambios más radicales en estos últimos 2 cuatrenios o 3 han sido la influencia de los medios de comunicación, y en ese sentido Puerto Rico, que es una isla pequeña, tiene el problema más directo, como tú lo estás planteando, de la influencia de los medios de comunicación, en el sentido de que están alineados casi todos con la repetición de los medios de comunicación que le han echado combustible a esta retórica, simple y llanamente porque no les gustan las políticas que de alguna manera se inclinan a el conservadurismo en materia política, en materia económica o en materia cultural. O sea, de alguna forma nosotros no podemos entender cómo gente inteligente con grados académicos, llamándose profesores, entran en un rage, o sea, en una rabia cuando tú los escuchas por la mañana a las 8:30 de la mañana contra una persona, simplemente por todo lo que ha repetido el mismo presidente de los Estados Unidos, repitiendo básicamente horas, minutos después, cuando habla la nación, unas cuantas horas después. No sabemos todavía, no tenemos los hechos, cuando todo el mundo sabía que hubo un atentado contra la vida de un expresidente. Eso deja mucho que decir de la animosidad que todavía ni con una bala en la cabeza de un expresidente ceden. Así que hay que seguir orando en Puerto Rico también, para que la gente entre en conciencia cómo nosotros, en qué momento estamos. Nosotros no dependemos, y yo creo que una de las cosas que quería comentarle, nosotros en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, la gente de fe, la gente de valores, la gente que entiende que tiene un mensaje centenario y milenario, entiende que no dependemos de las maquinarias para subsistir, porque Donald Trump es un testimonio de que nadie lo pudo defender, solamente Dios pudo defender a ese hombre. Y cada vez que uno piensa en esto, dice, wow, porque ciertamente esto es un ejemplo mundial de que como las maquinarias, ¿verdad?, que están infectadas de odio, cuando son los que reclaman que no haya odio contra ellos y sus posiciones públicas y sus opiniones, como tiene que haber va a haber investigaciones, porque es imposible que la nación, con un ejército, con tantos medios de cuidado, ¿verdad?, locales, CIA, Secret Service, o sea, ¿cómo
pudo estar un expresidente expuesto por media hora, 5 minutos, 3 minutos, lo que ustedes quieran? ¿Verdad? ¿Cómo? Se sabe que aquí hay una información mucho más potente, profunda, pero ciertamente somos y estamos ya influenciados por unas personas con unos micrófonos todos los días, repartiendo odio, y esas son los verdaderos culpables de que la gente esté en una intolerancia a la disidencia. Interesante por demás, Ivette, por tu experiencia te pregunto si he visto en el pasado que este tipo de evento o de líderes que acusan voces conservadoras, mi experiencia por años ha sido que un sector del pueblo creyente se intimida de hablar y de expresar sus ideas, de utilizar su libertad de expresión y su libertad de culto religiosa para expresar sus ideas, ¿verdad? Cristianas de la vida. Se intimidan ante todos estos acontecimientos y estas críticas que se hacen, máxime cuando hay un evento del nivel de violencia que sufrió el expresidente Donald Trump. Se intimidan y se ponen más políticamente correctos que nunca, absteniéndose de hacer comentarios que parezcan en contra de tal grupo minoritario, en contra de la comunidad, a favor de la vida. Entonces ya en el tema del aborto hay cristianos que defienden la vida en su carácter personal, pero no se atreven a decirlo porque no quieren que se identifiquen como que son pro vida. O sea, hay un sector que esto tiene un impacto que realmente se intimidan. ¿Tú piensas que eso va a pasar o eres más optimista y piensas que como nunca el pueblo creyente va a usar sus libertades para seguir, ¿verdad?, luchando por lo que tenemos que seguir luchando, ¿verdad? La familia natural y defender las posturas, ¿no? De lo que es la familia natural, porque defender la familia natural no es en contra de nadie, es a favor del diseño de Dios, hombre-mujer, ¿no? Tú me haces esa pregunta y yo lo que pienso es que esa pregunta te la puedo hacer yo a ti, como medio de comunicación. Bueno, porque ciertamente las personas, los cobardes van a seguir siendo cobardes. Ay. Y no, los cobardes van a seguir siendo cobardes, Juan Carlos. Sí, una gran verdad. No hay excusa en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo. La cátedra de libertad y la cátedra de defender los valores, los principios, las ideas en una sociedad democrática la ha dado el expresidente de los Estados Unidos, porque ayer mismo comenzó la convención republicana y vimos como un senador comienza, y todos los que básicamente estaban en esa línea de autoridad, senadores, gobernadores, estaban hablando como el gobernador Glenn Youngkin de Virginia, estaban hablando de la gracia, de la providencia del Creador, de cómo podemos hablar, defender y darle la gloria al Creador. ¿Por qué? Porque nadie, como te dije, nadie pudo haber salvado a Donald Trump de una muerte segura. Así que nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos del Creador. Así que los cobardes seguirán siendo cobardes. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay otro Dios, hay otro ídolo. Y eso lo hemos visto a través de toda la historia. Así que estos son momentos para reflexionar realmente en qué nosotros creemos, a quién nosotros defendemos con nuestras ideas y no con la boca, con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque las acciones, como dice el dicho, hablan más que 1000 palabras. Así que creo que es el momento, el que no hay excusa. Usted sabe que la gente que quiere tener una posición puede coger un micrófono, y no necesita un micrófono, un teléfono celular, y comenzar a exponer sus ideas y a comenzar seriamente, porque la gente, aunque esté contra de tus ideas, respeta a las personas que tienen integridad. Y el que tiene integridad no está flipping floppers como las personas que estoy del lugar de la verja de donde me convenga. Así que muchos años y la historia ha plasmado en este momento la oportunidad de ver un presidente
que no tiene nada que estar buscando más problemas en su vida, porque sí, como dicen por ahí, tiene una lengua larga, pero así son los líderes. Esa persona que representó, como muchas de las personas han dicho, hay que quitarse el sombrero. O sea, una persona que se presenta básicamente un atentado contra su vida. No hay que ser muy profundo para entender que no era simplemente Donald Trump. Había un gatillero encima de una estructura con una ametralladora dirigiéndose a una población completa de gente. ¿Sabes qué? Cuando me pasaron ese teléfono, porque estábamos en un lugar cenando, yo no podía creerlo, la noticia, pero ciertamente me quedé consternada. Dije, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? ¿Cuándo me sentí más contenta? Sí, por favor, dime. Cuando al minuto lo habían eliminado. Rest my case. Así es que se trabajan las cosas en las grandes esferas, porque si tú quieres proteger a un país, tú no puedes seguir chiquiteando con los bandoleros y los criminales. Así es que se trabaja. Así es que se da a respetar una nación. Y con todo y eso, van a haber investigaciones. Sí, deben haberlas porque hubo muchos flancos que se quedaron, ¿verdad?, abiertos y que uno desde afuera, como ciudadano y como alguien pensante, dice, caramba, pero ¿por qué si los testigos dijeron que estaban viendo a esta persona subiéndose al edificio? ¿Por qué la policía no reaccionó? ¿Por qué el servicio secreto no reaccionó? Hubo consecuencias. No mató al presidente por la providencia de Dios, pero hubo un bombero que perdió la vida, que estaba con su esposa y que estaba con su hija padre allí. De familia. Un padre de familia joven, acabado de cumplir 50 años de edad, ¿no? La intimidación, ese es el punto, porque me estabas diciendo, ¿qué pasa? La gente va a estar más motivada a hablar, más motivada, esas eran las preguntas que salían. La gente va a estar entonces ahora intimidada en un país donde se supone que es el beacon de la libertad en el mundo, que está tratando de sacar y proteger supuestamente con billones y billones de dinero a Ucrania y a otros muchos países. O sea, ¿qué pasa? Esa intimidación es muy peligrosa. Por eso es que, y a la pregunta que me hablabas, si va a haber gente dispuesta a hablar su conciencia, a participar de la cosa pública, a vivir su vida libremente en sus ideas políticas, económicas, morales, culturales. O sea, yo creo que definitivamente esto es una señal de que yo estaba segura que hasta la gente va a estar pensando 2 o 3 veces. Ay, si fue verdad, si fue correcto, si no fue correcto, porque esos minutos lo que dan paso es para ver. Estuvimos escuchando gente especialista en seguridad y decía, supuestamente tenían que esperar y con clearance. ¿Y clearance de qué? Yo creo que gente tiene que pensar si también va a titubear en pensar, bendito, porque sacaron eliminaron al sniper, o sea, al terrorista, a la persona que intentó matar una población. ¿Van a pensar eso también? O sea, tú sí es sí o tú no es no. Exacto, tú no puedes estar en esta ambivalencia de postura. O tú crees o tú no crees, porque no se puede respetar una persona que no tiene posiciones. No se puede. ¿Por qué? Porque es bregar ¿con qué? Con la mentira. Así son los mentirosos y los lisonjeros, que te dicen una cosa aquí y te dicen otra cosa mañana. Por eso es que Donald Trump ha tenido un éxito, Javier Milei ha tenido un éxito, porque aunque la verdad es fuerte, es dura, la hablan. Es importante esto, yo estoy por verlo, la pregunta que hago, estoy por verla en la práctica en las próximas semanas, cuánto pudo haber afectado a las voces conservadoras y a las voces que siempre son vocales. Yo sí le afirmo al país siempre que Nueva Vida va a seguir siendo una emisora vocal, defendiendo lo que nosotros entendemos con nuestra visión de vida
que está afectada totalmente por una visión de principios y valores judio-cristianos basados en la Biblia, la palabra del Señor, en nuestra experiencia de vida cristiana, porque yo no puedo desvincular la vida mía de eso. O sea, no hay dos Juan Carlos Matos, hay uno. O sea, hay una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. Así que a la hora de venir al micrófono no puedo separar una cosa de la otra. Y como me parece que el trabajo que estamos haciendo y los grupos que son vocales en esto lo están haciendo con altura, con respeto, sin incitar a la violencia, sin quitarle valor a los demás que difieren o que tienen un estilo de vida distinto al nuestro, nunca nosotros degradamos el valor de esas vidas, simplemente defendemos los puntos que entendemos que tenemos que defender. Así que en las próximas, vamos a decir, semanas estaremos viendo cuánto ha podido afectar a un sector de nuestro liderato en cuanto a ser más vocal o no. Lo interesante es que lo que los medios plantean, yo siempre les recuerdo a la gente que está contaminado por la visión de vida de ellos, por la moral de ellos. Siempre. Así que cuando ocurre un acto de violencia contra una voz conservadora, es como si se justificara, porque la voz conservadora como que tiene menos valor. You make me do it. Como le dicen a las mujeres en los problemas de violencia doméstica, los hombres le dicen, ¿verdad? Que esa no es la sátira, es la generalidad. Ajá. Que la mujer, porque esos son los que combaten también la violencia doméstica. Exacto. You make me do it. Ajá. Lo mismo que la violencia contra la mujer, entonces contra el conservador, you make me do it. Entonces, tú hiciste que yo lo hiciera. Exacto. O sea, eso es lo que le están diciendo a Donald Trump ahora. Pero mira, es que no se diga que él propagó o incitó, pero es que eso mismo es lo que le erradicaron con las protestas del 6 de enero. Es con esa misma línea, es que ellos trataron de encarcelar no, ¿verdad? De alguna manera meterlo preso, eliminarlo, sacarlo, demonizarlo, para que no pudiera volver a correr nunca en la vida más. Que sus palabras, que era discurso político, y asimismo el Tribunal Supremo lo avaló con esta última decisión, que en otro momento vamos a hablar de la inmunidad presidencial. Le estaba diciendo, es que con sus palabras él incitó lo que pasó acá. O sea, pero nunca esa persona va a poder hablar. O sea, ni matándolo. O sea, de alguna manera es locura. Y por eso, una de las cosas que sé que estamos terminando, y quiero decirle, uno de los problemas, o de las situaciones más importantes que se le olvida a la gente, y es el asunto de las 3 sillas del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de Estados Unidos. O sea, las últimas decisiones importantes corroborando la constitucionalidad de nuestro sistema, que es lo importante, están belicosos. Están los políticos belicosos, están los periodistas belicosos, porque no salió como ellos pensaban. ¿Por qué? Porque ellos creen en la justicia y en la democracia cuando le conviene a ellos, cuando ellos piensan, y eso no es libertad ni democracia. Así que la pregunta que me hiciste de que si los conservadores iban a hablar, yo sé que estabas hablando también de la posición de los líderes eclesiásticos, pero yo creo que Puerto Rico tiene una buena oportunidad. Gente seria se ha entregado a poner su nombre, a poner sus recursos, como los antiguos fundadores cuando vinieron a Estados Unidos y firmaron la Declaración de Independencia y firmaron todos los documentos importantes de la nación americana. Dijeron, prometemos y ponemos nuestra vida, nuestros recursos, nuestra dignidad, nuestra fortuna por estos principios. Y yo creo que hay nuevos partidos políticos que sabemos que han vivido y pensado y razonado si es tiempo de tomar esa posición. Y vuelvo, todo el mundo tiene unos llamados diferentes, importantes, y es importante que hayan muchas, y sabemos, Proyecto Dignidad, hay que decirlo, no podemos ser mezquinos. Es una plataforma que se asemeja a una libertad de conciencia, una libertad de expresión, y la dignidad del ser humano es inviolable. Así que todas estas personas que han decidido correr
aún los partidos emergentes es bueno y tiene que darse este diálogo, pero no puede ser de un solo lado. Así que yo sé que hay más de 400 personas que se han tirado al ruedo político y es bueno de que ellos se dejen sentir, cojan sus teléfonos, empiecen a grabar. No estamos hace 20 años ni 15 años atrás donde los medios no estaban disponibles como ahora. Así que a esos hay que hacerle una entrevista y decir, ¿vas para adelante o no vas para adelante? Porque hay un riesgo en todo, Juan Carlos, en todo. Hasta montarse en una bicicleta pueden salir muertos tú en la calle. Hay un riesgo para todo. Mejor es morir o vivir, pero vivir con dignidad. Y vivir o morir con dignidad. Eso es. Ivette, gracias por este ratito. El tiempo nos corre rápido. Cualquiera que necesite servicios legales de excelencia, que son los que tú brindas, ¿cómo te consigue? ¿Cómo te contacta? 787-246-2404, mi teléfono, y pueden entrar a las redes sociales, @IvetteMontes, ivettemontes.com. En YouTube están todas las cosas que nosotros comentamos y expandimos un poco. Así que gracias por invitarnos, Juan Carlos, y los muchachos a compartir con Nueva Vida y su gran audiencia. Claro que sí, muchas gracias, licenciada Ivette Montes.